Bien, buenos días. Mi nombre es Anthony Flores Castillo, residente de endocrinología por la Universidad Mayor de San Marcos, con sede en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. En esta oportunidad me toca hablar sobre un tema importante, lo que es diabetes gestacional, y en términos que son un poco más confusos en cuanto a aclarar lo que es los criterios diagnósticos en esta patología. Bueno, como definición, tenemos que la diabetes gestacional es un desorden metabólico que se caracteriza por presentar hiperglicemia materna que genera complicaciones materno-fetales a corto como a largo plazo, ¿no? Esta fue sacada de una revista de la Sociedad Argentina de Diabetes. Bueno, eh, ahora un punto importante es también diferenciar lo que es la diabetes pregestacional y la diabetes gestacional. La pregestacional es una paciente que ya vino con clínica, tuvo los síntomas, tuvo toda la fisiopatología antes del embarazo, pero que fue diagnosticada recientemente durante ya el embarazo. Y la otra, propiamente dicha, diabetes gestacional. Es diagnosticada por primera vez durante el embarazo. Hay dos formas. La forma clásica, que es a las 24 o 28 semanas, donde se hacen los screening y se diagnostica, bueno, con las pruebas, lo que es diabetes gestacional. Y la otra es la diabetes gestacional en el primer trimestre, ¿no? Con glucosas alteradas, también que vamos a explicar más adelante, puede ya ahora diagnosticarse diabetes temprana del embarazo o la diabetes del primer trimestre. Ojo, tener en cuenta que aquí la fisiopatología es diferente en ambos. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, dos puntos importantes a tener en cuenta acá es sobre los transportadores. Uno, tener en cuenta los transportadores de glucosa, que son los GLUT1 y los GLUT3. Son importantes tenerlo en cuenta porque estos eh, van a permitir lo que es el pase de glucosa sin la interferencia de lo que viene a ser la insulina. ¿Ya? Y lo otro es la producción de hormonas placentarias, como son el antógeno placentario y también la lactosa placentaria y lo que es la hormona de crecimiento. Ambas van a producir lo que es resistencia a la insulina en la gestante, provocando lo que es la gluconeogénesis, lo que es lipólisis, aumentando lo que es los niveles de glucosa, lo que es en la madre, y de esta manera eh, ingresando lo que es mediante los transportadores independientes de insulina, lo que es al producto. Ahora, factores de riesgo. Son los factores de riesgo que debemos tener en cuenta para lo que es en el diagnóstico de la diabetes en gestante. Que estos hayan presentado ya un antecedente anterior, ¿no? Un embarazo previo, diabetes gestacional, una etnia con alta prevalencia de diabetes, ¿no? Antecedentes familiares con diabetes o que tenga obesidad con IMC más de 30, macrosomía fetal, un producto que empezó a nacer más de 4.500 gramos, que tenga o ha tenido previo al embarazo lo que es síndrome de ovario poliquístico, o que esos pacientes hayan estado consumiendo lo que son glucocorticoides o medicación antipsicótica, ¿no? Que van a provocar esos medicamentos resistencia a la insulina, por lo tanto hiperglicemia, y puede provocar lo que es a lo que es la diabetes gestacional. Ahora, en cuanto a la clasificación, la clasificación de la diabetes, bueno, hay múltiples maneras de clasificarlo, pero la que les traje aquí es de la última sobre los fenotipos, ¿no? En cuanto a las poligénicas y monogénicas. Dentro de las poligénicas tenemos la diabetes tipo 1, la tipo 2 y la diabetes gestacional. Ahí podemos observar, ¿no? La prevalencia en cada una de ellas. La diabetes gestacional, 6 a 7% de todas las diabetes poligénicas. Las monogénicas tenemos las diabetes neonatales, que esas pueden ser las transitorias y también las permanentes. Las tipo MODI, un 2 a 5%, o los síndromes diabéticos, ¿no? Que puede ser causa por pancreatitis, alteraciones propias en el páncreas, o síndrome de resistencia a la insulina por mutaciones genéticas propias, lo que vienen a hacer en los receptores, en los sustratos de receptores de insulina. Bueno, esta es una clasificación panorámica de los tipos de diabetes que existen, pero nosotros nos estamos centrando ahora específicamente en la diabetes gestacional. ¿Ya? Ahora, metiéndonos un poco más a hablar sobre los criterios diagnósticos de
de la diabetes gestacional. Estas han ido evolucionando en el tiempo, ¿ya? Pero nos vemos aquí en la obligación de mencionar este estudio, el estudio APO, que fue publicado en el 2008, un estudio retrospectivo, donde se analizó, donde se dio como objetivo ver si la hiperglicemia materna es menos grave que la diabetes mellitus asociada con riesgos en los productos de este embarazo. Entonces, los estudios anteriores a este ensayo, a este estudio publicado, eh, trataron de ver lo que es las complicaciones postparto, se centraba más que todo en la madre. En cambio, el estudio APO se centró en ver las complicaciones fetales, ¿ya? Y establecer, por ende, los criterios, los niveles de glucosa para poder diagnosticar lo que es la diabetes gestacional. Es por eso ya en los resultados de este estudio se vio, ¿no?, que hay una progresión lineal en cuanto a hiperglicemia y lo que vienen a ser los factores de riesgo o lo que vienen a ser las complicaciones, lo que viene a ser en el producto. Por ejemplo, se vio que una glucosa en ayunas más de 92 aumentaba el riesgo de que los pacientes tengan un peso alto al nacer, un bebé macrosómico, ¿no?, por encima del percentil 90. Se estableció también aquí, como vemos, una progresión lineal en cuanto a hiperglicemia en las glucosas de 1 hora y 2 horas. ¿Ya? Se evidenció también, aumentaba el número de cesáreas, aumentaba lo que es el riesgo de hipoglicemia neonatal y también los niveles de PTOC, ¿no? Se compararon estudios, como vemos aquí en las gráficas, como vemos las líneas azules, glucosas en ayunas, las líneas amarillas, glucosa a la hora, y las rojas, ¿no?, glucosas a las 2 horas. Se evidenciaron que glucosas aquí en ayunas más de 92, glucosas a la hora más de 180 y glucosas a las 2 horas más de 153 aumentaba el riesgo de complicaciones fetales. Es ahí donde se llega, ¿no?, a los puntos de corte mediante el estudio APO, a tener lo que son ya los criterios diagnósticos. Por ejemplo, aquí tenemos en una cuadra, analizando un poco, nos centramos aquí en la preeclampsia. Podemos observar que una glucosa en ayunas, aquí ya el estudio APO lo demostró, más de 92, tenía un odds radio de 1.21. Como podemos observar, un índice de confiabilidad del 95% porque no toca la unidad. Igual a la hora, con una glucosa de 180, aumentaba el riesgo de 1.28 de que esta gestante realice preeclampsia. Igual también a las 2 horas se evidenció un odds radio de 1.28 de que esta gestante realice o haga preeclampsia durante este embarazo. Es ahí donde el estudio APO, ¿no?, nos da los niveles de glucosa para nosotros poder ya diagnosticar lo que es diabetes gestacional. Ahora, eh, las guías IAD-PSG, que también es un instituto que se dedicó al estudio de diabetes en gestantes, se basó en lo que es en el estudio APO para poder establecer un algoritmo diagnóstico que se usa en el Perú, en Latinoamérica y en varios países de Europa, donde nos plantea, ¿no?, a la primera consulta, una gestante en ayunas o con hemoglobina glicosilada también al azar. Aquí en este caso vamos a tomar la glucosa en ayunas. Por ejemplo, si tengo una gestante que me llegue en el primer trimestre, 10 semanas, 12 semanas, y encuentro una glucosa en ayunas más de 126, glicosilada más de 6.5, una glucosa al azar más de 200, esta paciente tiene una diabetes preexistente, una diabetes mellitus tipo 2 y por ello debo tratarla como tal. Si tengo una gestante que me viene en ayunas con una glucosa mayor o igual a 92, pero menos de 126, como les decía, yo ya catalogo a esta paciente como una diabetes gestacional temprana o del primer trimestre y voy viendo según sus niveles de glucosa si requiere tratamiento con fármacos o solamente con cambios en el estilo de vida. En cambio, si yo tengo una paciente que viene y en su primer control tengo una glucosa menos de 92, esta paciente yo la voy evaluando y le hago la prueba de tolerancia oral a la glucosa a las 24 o 28 semanas con 75 gramos de glucosa anhidra. Entonces, en este caso, le tomo la glucosa basal. Si me sale más de 92,
me sale a la hora más de 180 o a las 2 horas más de 153, los parámetros del estudio APO, cualquier valor, me basta un valor alterado, entonces yo diagnostico a esta paciente como diabetes gestacional, la forma clásica como ya se conocía anteriormente. En cambio, si este paciente no tiene, ¿no?, ningún criterio bueno alterado, esta paciente, bueno, no es diagnosticada de diabetes y sigo con los controles normales hasta, ¿no? Si yo encuentro ya una glucosa mayor a 126 en cualquier, ya de esos, en cualquier semana de embarazo, ya, yo también ya voy a catalogar como una diabetes mellitus tipo 2. Ahora, hay otros criterios diagnósticos que también ya han venido en otros estudios buenos dándose, como son los criterios de Carpenter y Constant, y otro también de otra guía de la NDDG, también que ya vienen de años anteriores, de 1979, donde usan una prueba de 2 pasos, ¿no? A toda gestante con factor de riesgo le dan una prueba, le hacen una prueba de tolerancia primero con 50 gramos. Si es que eso sale más 140, entonces recién yo me paso a hacer la siguiente, ¿no? El paso 2, que es con 100 gramos de glucosa, ¿no? Y aquí se van a tener 4 parámetros, ¿no? 95, 180, 155 y 140. Es una prueba, bueno, muy trabajosa y demanda mucho tiempo para el paciente y también para el personal. Por eso es que nosotros, tanto la ADA como la OMS y las guías IAT-PSG, bueno, recomiendan la prueba de primer paso. Más simple, ¿no?, y más rápida y más accesible, tanto para nosotros, el personal de salud, como para el paciente. Esta prueba de primer paso, como les expliqué, me basta un valor ya para poder diagnosticar lo que es diabetes gestacional. En cambio, la prueba de 2 pasos me va a necesitar 2 valores para yo poder recién diagnosticar lo que es diabetes gestacional. El tratamiento de esos pacientes ya con el diagnóstico va a consistir de acuerdo a los niveles de glucosa. Como primer pilar es cambios en estilo de vida, alimentación saludable, actividad física y en última instancia lo que son fármacos. El fármaco aprobado en ensayos protocolizados únicamente es la insulina, pero la metformina también se puede usar en aquellos pacientes en condiciones especiales que vamos a comentar a continuación. Por ejemplo, acá una interrogante. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de metformina u otros hipoglucemiantes orales durante la gestación? Entonces, el Colegio Endocrinológico del Perú nos dice que se puede usar metformina en la gestación en aquellos pacientes que presenten insulinoresistencia u ovario poliquístico, o en quienes ya hayan estado recibiendo tratamiento con metformina antes del embarazo, ¿no? Y que esta sí deberían usarla, sí, pero evaluando lo que es el riesgo-beneficio, tanto para la madre como para el producto, ¿no? Y siempre y cuando estos tengan que firmar un consentimiento informado, ¿no? Ya que les puede tener un riesgo. Ahora, ¿cuáles son los parámetros de control glicémico en pacientes con diabetes? En pacientes embarazadas con el diagnóstico ya de lo que viene a ser diabetes, los parámetros de seguimiento en el control deben ser en ayunas menos de 95, a la hora menos de 140 y a las 2 horas menos de 120. Ahora, lo recomendable aquí es medir solamente glucosas en ayunas y a las 2 horas, ¿no? Ya no estar pinchándole a cada momento, a la hora, a 2 horas restantes, simplemente con 2 valores de basal y a las 2 horas menos de 120, yo puedo tener un control eh, recomendable ya en estos pacientes con diabetes gestacional. Gracias.